Buenas, vamos a continuar con el tutorial de la valoración nutricional de recetas. En el anterior tutorial lo habíamos dejado en una valoración nutricional en base a ingredientes crudos. Es decir, que los resultados que habíamos obtenido para la paella eran de cada micronutriente, por ejemplo, este que veis aquí, proteínas, por 100 gramos de plato cocinado, pero teniendo en cuenta solo los ingredientes crudos. Las pérdidas nutricionales, en este caso, no las teníamos en cuenta. Bien, podemos tener en cuenta estas pérdidas nutricionales haciendo un análisis del plato, lo cual normalmente no es factible porque es muy costoso y no todo el mundo puede hacer análisis de alimento en el laboratorio. Y la otra posibilidad es utilizar factores de retención de nutrientes de bibliografía. Lamentablemente no hay demasiados factores de retención de nutrientes. Están, por ejemplo, vamos a buscar los de la Yuzda en Google. Vamos a buscarlos. Vamos a Google. Y podemos poner directamente Yuzda Retention Factors. Estos son de los más usados. Entonces nos sale un fichero PDF que es como está, que ahora vamos a ver. Bueno, aquí en este documento, que la última actualización es del 2007, primero explica cómo se han sacado esos factores de retención. Si tenéis tiempo os recomiendo que lo leáis. Y después vienen unas tablas con factores de retención que tiene la Yuzda calculados hasta la fecha. Vienen agrupados por tipos de alimentos. Por ejemplo, si nos vamos a ver el pollo, que es uno de los ingredientes de nuestra receta, claro, hay que buscarlo en inglés. Tenemos chicken broil, chicken fry without coating, es decir, pollo frito sin cobertura, sin empanado. En nuestro caso, para la paella, lo que se hace es primero freír el pollo y después cocerlo con agua hasta que el arroz está en su punto. Entonces yo creo que el factor de retención más adecuado sería chicken brown, es decir, que sea tostado, que sea frito, simmer, es decir, cocido en agua a fuego no muy fuerte, without drippings, es decir, sin pérdidas de agua. El arroz normalmente o bien se evapora todo el agua o todo el caldo, o bien lo dejamos con agua. Vale, entonces los factores de retención que tenemos aquí, voy a bajar esto un poco para que podamos verlo. Vamos a dejarlo justo aquí. Hemos dicho que nos vamos a fijar en este. Pues vemos que para los minerales, en este caso concreto, pues por ejemplo, retiene después de la cocción el pollo un 80% de calcio, un 90% de hierro, un 90% de cobre, etcétera, etcétera. Así es como tenemos que interpretar esta tabla. Esta va por ingrediente concreto. Otra de las tablas que se utiliza bastante, vamos a buscarla, es la de Bognar. Es un poquito más antigua, Bognar Retention Factors, creo que así nos saldrá. Aquí la tenemos. Y igual que el documento anterior, es un documento en el cual, pues, del 2002, vemos un índice con texto y bueno, pues si vamos bajando hay una serie de explicaciones que siempre está bien leerlas, también está en inglés. Al principio tenemos datos de factores de rendimiento, ¿vale? Aunque en nuestro caso, como esto es una tabla danesa, creo, pues no son muy adecuados. Y si seguimos bajando, pues ya nos vamos a encontrar, a ver si esto se descarga, factores de retención medios para la cocción, por ejemplo, en este caso es de huevos. Huevos
hervidos y huevos fritos en sartén. Bien, hay más tablas, beef para ternera y venado, con distintos tipos de cocciones. Bien, esta es una opción. Yo creo que a lo mejor, que depende, podéis escoger una u otra. Yo me he inclinado por utilizar en la demo los factores de retención de la Yuzda, pero bueno, también se podrían utilizar los de Bognar. ¿Vale? Entonces debemos de consultarlos aquí en la tabla de la Yuzda o de Bognar. Puede que no los encontremos para algunos ingredientes, esto es así. Y en nuestra receta, yo lo que he hecho ha sido buscar los factores de retención de aquellos componentes mayoritarios en la receta. A ver, entonces, a ver, un momentito. Bien, entonces, si seguimos, si veis aquí en la tabla, observaréis que tenemos la valoración que teníamos antes, que la he pegado en esta nueva ficha, y luego a la derecha, yo lo he hecho así, pero de multitud formas, he ido copiando los factores de retención para cada uno de los nutrientes de la Yuzda Retention Factors. En la tabla de la retención de nutrientes de la Yuzda solo vienen los factores de retención para minerales y vitaminas, y no de todos, ¿vale? Entonces, de aquellos de los cuales no viene, les he puesto por defecto el 100%, es decir, que se retiene el 100%, no tiene por qué ser así, pero no hay datos, ¿de acuerdo? De las vitaminas que sí que venían, de la vitamina total, si nos damos cuenta, no parcial, retinol, betacarotenos, sino vitamina total, le aplicamos el factor 75, en este caso para, esto es el pollo frito y luego cocido. Bueno, los que veis aquí en la tabla, ¿de acuerdo? Bien, he buscado también para el arroz hervido y para el tomate frito. Los factores los he colocado aquí en estas columnas. Podía haber buscado también el del ajo y ponerlo. Bueno, el del agua evidentemente no. Pero realmente yo creo que donde vale la pena realmente hacer el esfuerzo de buscar los factores de retención es en los componentes mayoritarios de la receta. Porque aquellos que están en pequeñas cantidades, pues la repercusión de esas pérdidas nutricionales no es tan grande. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues ahora es simplemente corregir el pollo, el arroz y el tomate, los valores de composición por 100 gramos de receta multiplicados por los factores de retención, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, aquí podéis ver la fórmula para el pollo. Lo que he hecho es multiplicar la columna de, en este caso la verdad es que es el valor calórico, pero vamos a cogernos esto que son las proteínas, no se ve aquí. A ver, sí, aquí sí. Proteínas, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es multiplicarlo por K4, que es el factor de retención, en este caso es 100%, dividirlo por 100, y entonces se nos queda igual, si os dais cuenta, que si fuera el ingrediente crudo. Sin embargo, para el caso de la vitamina A, si os dais cuenta, al aplicar esta misma fórmula se corrige. Pasamos de un valor de 4,24 a un valor de 3,18. Para no hacer este tutorial eterno que ya me parece que se está haciendo, he hecho lo mismo, exactamente lo mismo con el tomate y con el arroz. A continuación lo que he hecho ha sido sumar de nuevo el aporte de cada uno de los ingredientes para cada nutriente, como veis, y este es el total. ¿Dónde debe haber variado respecto al total que teníamos teniendo en cuenta los ingredientes en crudo? Pues donde hemos aplicado factores de retención. Vamos a ver si hay diferencias. Por ejemplo, este, que ya no sé lo que era, nos tenemos que ir para la izquierda, vitamina A, ¿vale? Por 100 gramos de plato cocinado teníamos 10,47
miligramos por 100 gramos, ¿vale? Pues aplicando los factores de retención, ahora nos vamos a 8,78, ¿de acuerdo? Bien, podemos ir un poquito más allá, y qué es lo que he hecho yo, y es obtener, aplicando una formulita, el porcentaje de variación realmente. Esto no es necesario, pero para hacernos un poco, para poder visualizar más claramente cuáles son esos cambios o cuál es la repercusión que tiene el aplicar los factores de retención de nutrientes. Si os dais cuenta, claro, aquí nos da 0 proteínas, los macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono, como los factores de retención de nutrientes, consultando la tabla de la ayuda, no están, pues nos da lo mismo, no hay variación. Sin embargo, para la vitamina A vemos que es un 16% menor. Hay casos más extremos, ¿eh? Este de aquí, voy a reducir el tamaño a ver si puedo reducirlo de aquí. Y podemos ver de qué nutriente estamos hablando. Tengo que reducirlo un poquito más todavía, que al final no sé si veré el número. Vale, esto es vitamina B1, ¿vale? Tiamina. Un 35% ha disminuido. La tiamina es bastante sensible a la cocción. Luego tenemos, por ejemplo, la niacina, que también, bueno, está un 0%. La niacina, un 35%. A ver si está la vitamina C por ahí, que también es bastante sensible al calor. Está un 10%. La B12, en este caso, un 50%, porque claro, el pollo es bastante importante en el arroz con pollo. Bueno, pues veis cuáles son las vitaminas y minerales que, digamos, sí que sustancialmente se ha modificado su composición al aplicar los factores de retención de nutrientes. Por lo tanto, creo que está justificado el utilizarlos, aunque es una estimación, tenemos que tenerlo claro, los valores, digamos, mucho más exactos o más cercanos a la realidad solo se podrían obtener analizando el plato. Y con esto yo creo que este tutorial lo debo dar por fin.